Bueno, siempre nosotros hacemos un pequeño avance, ¿no?, de las cuestiones que van a ser tratadas en el programa, y hoy vamos a ponerlo un poquito en stand-by, o sea, analizar lo que pasó durante la semana y obviamente en perspectiva siempre lo que vamos desarrollando o pretendemos desarrollar. Pero hoy vamos a trabajar directamente cuestiones que son de orden, quizás para nosotros fundamentalmente, fundamental porque lo venimos quizás más allá de todo pidiendo, y son cuestiones que están vinculadas al orden institucional, más claramente, porque hoy lo que nosotros notamos que desde el gobierno provincial están tratando de poner en un orden institucional algo que viene pautado y que se viene desarrollando en distintas instancias y que son de alguna manera una herramienta, y hay que ponerlo en ese contexto, esencial para poder lograr, digamos, una sociedad mucho más equilibrada, mucho más ordenada, mucho más organizada y yo siempre hablo de la igualdad, pero yo siempre me remito a la equidad, ¿no? A hacer una sociedad mucho más equitativa. Nosotros en septiembre del 2017, los defensores del pueblo de la República Argentina, fuimos convocados por el Consejo Nacional de Políticas Sociales, en ese momento a cargo de la doctora Gabriela Agosto, no sé si todavía sigue, ahora vamos a preguntar a mi invitada, y intentamos en ese momento, nosotros, de nuestro lugar y nuestro rol, ser parte de ese esquema para monitorear los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es el objetivo de los ODS, muy conocidos, son 17, con muchas metas, 169, hay muchas metas, digamos, fijadas en torno a estos objetivos. Pero básicamente es la continuidad de lo que inicialmente fue objetivo del milenio. Podemos contar lo primero, pero nos importa conocer lo segundo, digamos, que en Mérida, a partir de el 2016, se llega a este nuevo esquema de trabajo mundial. ¿Por qué? Porque la ONU lo integran muchos países y vamos asumiendo el rol de poder hacer de que todas las políticas tiendan a erradicar, empezando lo esencial, la pobreza. Tema no tan sencillo, no fácil, no es un tema que se puede equilibrar de manera rápida, por decirlo, lleva, y es así nomás, un proceso largo. Nosotros en ese marco fuimos convocados los defensores del pueblo a nivel nacional y firmamos un convenio con ese momento con el Consejo, a efecto de poder monitorear, investigar, poder elevar y generar programas del lugar que nosotros tenemos. No es nuestra misión, pero sí la del monitoreo, sí la del control, sí la de observar. Y hace unos días escuchamos que desde la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones empiezan a llevar adelante objetivos de desarrollo sostenible. Significa, para que se entienda claramente, son objetivos, bien lo dice el concepto, los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Básicamente tienen que llevarse en el tiempo. Hay una fecha tope que es 2030, que de alguna manera tenemos que caminar hacia esa meta con distintos disparadores desde el punto de vista de las distintas políticas orientadas hacia esos objetivos. Por eso nosotros mencionamos cada vez que generamos acciones, por ejemplo, hace unos días mencionábamos la conectividad posada. Conectividad posada toma también, si bien tomamos legislaciones más profundamente arraigadas en ese compendio de normas que tiene la Argentina, o ese plexo jurídico, para ponerlo en otros términos, también los ODS, porque es un objetivo central. En el caso de conectividad posada, estamos tomando los ODS 9, como lo hacemos con el programa de agua que estamos llevando adelante la Defensoría, que tomamos el artículo 6, lo mencionamos. Para hablar concretamente de esta temática, nosotros hemos tenido la suerte de poder contar con la presencia hoy de Yamila Ruiz. Ella es diputada, ella tiene claridad en el tema, ella está trabajando en el tema, por eso, desde ya, buen día, diputada, ¿cómo está? Gracias por venir, primero que todo, tomarse su tiempo y acercarse a este espacio, y para que charlemos un poco, obviamente, de la Cámara de Representantes, cómo y de qué manera se va a instrumentar esto, primero que todo, que es esencial, más allá de las distintas acciones, que no tengo duda que si lo empezamos a afinar y a acomodar, como quien dice, empezamos a ver la realidad que muchos están orientados hacia el camino, pero ahora hay que darle un formato mucho más institucional, que todas las políticas caminen hacia esos 17 objetivos.
Bueno, antes que nada, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que sí, es tal cual como lo mencionabas. Desde la legislatura provincial hemos estado llevando adelante, ya desde el año pasado, ¿no?, muchísimas acciones que tienen que ver con estos 17 objetivos que nombrabas, con estas 169 metas que también hacías alusión, y con los más de 300 indicadores que tenemos, ¿sí? Recordemos que, como vos bien lo mencionabas, estos 17 objetivos que tienen 3 dimensiones, una social, una ambiental y una económica, trabajan de manera interrelacionada, ¿sí? Y, bueno, ahí lo vemos en pantalla, ¿no? En cuanto a las cuestiones sociales, tenemos objetivos como ser fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, entre otras. En cuanto a lo que es la dimensión ambiental, tenemos vía de ecosistemas terrestres, acción por el clima, energías asequibles y no contaminantes, entre otras. Y respecto a la cuestión económica, tenemos trabajo decente, crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura. Estos 17 objetivos que, como bien mencionaba, se alinean y arman una ruta hacia las políticas públicas que nuestra provincia fue llevando adelante en todos estos años. Lo que se hizo en la legislatura es, en principio, visibilizar esta temática, ¿sí? Porque así como hay muchas personas entendidas en la materia, hay otras que no conocían esta temática y a partir de toda esta visibilización, ¿sí?, que se hizo desde la legislatura, hoy conocen, están interesadas y quieren aportar su granito de arena para contribuir a esta Agenda 2030, como bien mencionabas, ¿no? Este plazo hasta el 2030 que tenemos para lograr cumplir o llegar de la mejor manera posible al cumplimiento de estos objetivos, marca no solamente una agenda, sino que un accionar provincial en este caso, y ahí si querés te cuento lo que hemos desarrollado desde la legislatura, ¿no?, al respecto, porque se ha presentado de manera oficial la Mesa Provincial de los ODS, en donde están todos los organismos del Estado y los entes descentralizados y demás, trabajando de acuerdo a la temática o de acuerdo a qué fin apuntan, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Mesa Ambiente, en donde está el INMIBio, el Ministerio de Cambio Climático, el Ministerio de Ecología. Bueno, todo el trabajo que realizan es en cuanto a la dimensión ambiental, y así sucesivamente. Tenemos mesa social, mesa de producción, mesa de infraestructura, y todo este trabajo que se está haciendo es trabajando con los objetivos, las metas y los indicadores, ¿sí? Y nosotros estamos haciendo un relevamiento provincial para poder saber dónde estamos parados, ¿no? Y bueno, en principio... ese es un tema interesante, ¿no? De dónde siempre se arranca cada proceso. A mí particularmente me llamó la atención, primero que todo, que parta del gobierno provincial, digamos, como punto focal, porque yo digo, a ver, es importante también el trabajo que viene, que es el trabajo con los municipios, porque, a ver, acá es importante que el primer cabeza de popa, como dicen, no deja de ser el municipio. Sería interesante que el segundo paso, que seguramente lo van a hacer, por lo que yo he visto ahí, en el desarrollo que van a llevar, tiene que ver con tratar de que cada municipio, o sea que habría que tener 76 puntos focales, digamos, situados en la provincia de Misiones. Además, que es fundamental que la provincia tome una política de Estado donde vos decís, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible están acá. Acuérdense que es una bitácora, muchachos. ¿Viste? Todo lo que hagamos tiene que tener que los 76 municipios, cuando digan, che, vamos a erradicar la pobreza, lo hagamos en sintonía general, y que, digamos, todos aquellos recursos económicos, ya sea por coparticipación provincial o nacional, tengan esa orientación, porque yo creo que en lo personal, digo lo que nosotros venimos discutiendo desde el lugar y el rol que me toca a mí como defensor del pueblo. Desde el 2017 para acá vengo peleando con este tema y me pareció, lo tengo que decir, fundamental. Cuando yo veo que de la legislatura se pone una bandera y se dice la bitácora es esta, me parece que es esencial para que todos los que de alguna manera tienen la responsabilidad de ejecutar un presupuesto lo destinen por ese camino, ¿no? Porque si no, después empezamos con que resulta de que no, y eso es preocupante. Pero digo que celebro el punto.
Bueno, hay varias cuestiones que por ahí es importante mencionar, ¿no? Sí. En primer lugar, que desde la legislatura sancionamos una ley, la ley sexta número 257, sí, que estableció el lema del año 2021, y uno de los temas del lema justamente es esta transición de la década de acción de los objetivos de desarrollo sostenibles. Entonces marca un rumbo desde el Poder Legislativo. Ahora bien, desde el Poder Ejecutivo, al crear la Mesa Provincial de los ODS, también tenemos un panorama general y considero, ¿no es cierto?, muy estratégico que el punto focal, vos hoy mencionabas el punto focal, y para todo el público que por ahí no está en conocimiento de esto, el punto focal es, si se quiere, el organismo encargado de regular todo lo que respecta a ODS, en este caso en la provincia, ¿sí? El punto focal Argentina es lo que hoy vos mencionabas, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que depende de Presidencia de la Nación, que de hecho estuvimos la semana pasada compartiendo con ellos una serie de capacitaciones que se brindaron desde la legislatura que tenía que ver, ¿no es cierto?, con toda esta temática, y lo dimos en conjunto desde la legislatura provincial con el Consejo y la ONU, ¿sí? Entonces, como vos bien mencionabas, yo considero estratégico que el punto focal Misiones esté en el Ministerio de Coordinación General de Gabinete, porque es si se quiere, transversal a todos los ministerios, y lleva a que se posicione, si se quiere, esta temática como una política pública, ¿sí? Una política pública de Estado. Misiones actualmente es vanguardia, es pionera en cuanto a la organización de esta temática, porque si bien hay firmas de convenio que ya vienen de vieja data, ¿no? Desde el 2017, incluso cuando Misiones se compromete a trabajar por estos objetivos, en donde el punto focal se radicó en otro ministerio, pero hoy, mediante el decreto de nuestro gobernador en octubre del año pasado, donde ratifica ese convenio y establece como punto focal el Ministerio de Coordinación de Gabinete, se empieza a armar esta mesa provincial y a establecer y a organizar en dónde estamos, cómo vamos avanzando, cuáles son nuestras políticas públicas respecto a estos objetivos, y a su vez también, además que es muy rico para tener un panorama general en cuanto a, hoy hablamos, dónde estamos parados, bueno, qué políticas públicas hay que ajustar para poder lograr todos estos objetivos. En eso hoy estamos parados, cuando vos estás planteando, yo también quiero mencionar, si bien esto es para mí un punto de análisis importante, yo aparte por suerte integro la mesa de conducción de lo que es APTRA a nivel nacional. Tuve la suerte, digo yo, porque yo soy nuevo ahí y ya integro la comisión. Pero tengo que decir que a nivel nacional yo siempre reclamo los plenarios, justo ahora tengo un plenario este viernes en Corrientes, siempre reclamo los objetivos de desarrollo sostenible como parte del debate, y veo que a nivel nacional inclusive son muy pocas provincias que la han tomado con un nivel de coherencia racional. La razonabilidad o la racionalidad la dan las normas. Cuando las legislaturas, cuando los gobiernos provinciales dicen ponemos adelante, yo siempre reclamo, porque les reclamo a los defensores, a mis pares a nivel nacional, muchachos, digo yo, así lo digo en la mesa, debemos poner adelante, es un compromiso que APTRA asumió en el 2017, y yo particularmente no veo que dentro de lo que es la agenda de discusión que nosotros tenemos en los plenarios resalten los objetivos de desarrollo sostenible como parte del acceso que nosotros debemos generar para que esta sea una política pública de Estado. Por eso yo acá siempre lo reclamo inclusive he organizado la Defensoría del Pueblo, si bien nosotros esto lo tomamos como un dato, porque es una bitácora, tomamos nosotros las leyes, la legislación, y partimos de la Carta Orgánica Municipal o de la Constitución. Entonces, destaco, vuelvo a decir, si bien este punto me parece esencial, lo digo siempre en los plenarios, lo sostengo pero a rajacincha, me parece importante que los gobiernos lo tomen y pongan, y eso es lo destacable. Puede ser, porque yo te puedo reclamar, pero esto del 2016 está vigente, no importa, eso no es lo importante. Lo importante es que sea política de Estado, y mirando lo que se desarrolló el gobernador como presupuesto en el 2022, creo que también habla de los ODS sin mal, si bien no lo expresa taxativamente, creo que cuando hablamos de lo social, totalmente, estamos poniendo esas tres dimensiones que mencionaste, social, económico y ambiental. Bueno, entonces ahí están
empezamos a aparecer. Entonces yo digo, cuando el presupuesto, esto hay que ser claro, empieza a aparecer en distintos órbitas, evidentemente las políticas empiezan a hacerse efectivas. Bueno, dos cositas para comentarte. En primer lugar, que creo que es importante mencionar, ¿no? A nivel nacional, sí, se está estableciendo que cuando una provincia presente un proyecto de financiación o quiera bajar fondos a su provincia, va a tener que encuadrarlos en los ODS, ¿sí? Esa es una cuestión que empezó a surgir y por esto también vos mencionás que por ahí no todas las provincias tienen esta impronta de darle este primer lugar, si se quiere, a los ODS, ¿no? Bueno, lo van a tener que hacer porque bien, si quieren bajar fondos a sus provincias, van a tener que encuadrar ese proyecto o lo que presentan a la nación en qué ODS están trabajando, claro, ¿sí? Perfecto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí, recordemos que a nivel internacional existe el fondo ODS y ya tenemos un antecedente en Argentina, específicamente el municipio de Villa María, hizo un trabajo, que es lo que nosotros también estamos llevando adelante, respecto a los ODS, presentó al fondo ODS y fue financiado. Y eso vino, ese dinero para seguir financiando estas políticas que van rumbo a esta Agenda 2030, fueron financiadas. Bueno, entonces, con todo el trabajo que tiene hecho la provincia de Misiones, nosotros también pretendemos presentar todo este trabajo de la mesa provincial, porque, a ver, la ONU establece que para poder lograr estos objetivos, no solamente tiene que estar involucrado el gobierno provincial, municipal, nacional, y hoy vos también hacía mención del municipal, y para sumar también a ello, contarte que muchos de los municipios están firmando convenios para empezar a trabajar esta temática. De hecho, Gobernador Roca y General Urquiza son parte a nivel nacional de un trabajo de territorialización que se va a empezar a realizar y tomaron esos dos municipios de Misiones, ¿sí? Con el Consejo Nacional. Entonces, estamos avanzando a ello, los municipios se están involucrando porque es como vos decías, ¿no? El municipio, o sea, podemos hablar a nivel provincial, pero si los municipios no toman dimensión de esto, sería en vano, ¿no? Y por el otro lado también contarte que si bien es un trabajo, como vos bien lo mencionabas hoy, que hasta se puede tornar un poco utópico, la idea es tener una base, la idea de tener una hoja de ruta de cómo seguir, de cómo ajustar nuestras políticas públicas, y que así como vos mencionabas hoy, esto nace ya con los objetivos del milenio, que eran 8 en su momento, después se transforman en los ODS, que son 17. Bueno, cuando termine el plazo que tenemos para cumplir estos 17 objetivos, no sabemos qué va a venir para el 2050, ¿no? Claro, no, pues. Entonces, nosotros ya con los objetivos de desarrollo sostenibles establecidos y armándonos un plan de acción, ¿sí? Ya vamos a llegar mucho mejor al próximo objetivo que venga, ¿no? Porque ya no sabemos. Sí, por eso. Pero la lo importante es totalmente. La preocupación nosotros como defensores del pueblo, yo he tenido una posición muy activa con respecto a toda la situación, porque también está a este lado la representación que tenemos nosotros, que es vinculada a muchas situaciones, no solamente como yo siempre digo, medir la pobreza, porque la pobreza es algo que lamentablemente en la Argentina, en términos generales, hoy estaríamos hablando de 50 y 50, digamos. No escapa a Misiones, no escapa, es difícil porque tiene que ver con una masa dineraria que debería venir, otra cosa que nosotros venimos reclamando a nivel nacional. Yo lo hago con toda la fuerza, como siempre digo, nosotros somos argentinos a la hora de votar las cuestiones nacionales, pero somos misioneros cuando la coparticipación, acuerdo 94, que nunca llega a mejorar la situación de los posadeños, no sé si ahí somos posadeños nomás, somos misioneros, pero en determinadas situaciones somos argentinos. Entonces, este es el reclamo histórico que es digamos, la federalización, entre comillas. Entonces yo particularmente creo que es esencial ir paso a paso. Creo que las experiencias hacen y modifican y nos permiten llegar a una realidad y no utópica. No hay que tenerle miedo. Y yo creo que esa es la importancia. Poner siempre sobre la mesa. A mí como defensor del pueblo yo no tengo otro rol que poner sobre la mesa, como siempre digo, hacer de que se vea, que se note y esperar que las políticas, que no es responsabilidad de una persona, es del conjunto,
tienda a erradicar, ya sea pobreza, el acceso al agua potable, que nosotros yo le he elevado un informe al gobernador oportunamente, con el tema del agua, con el tema de los adultos mayores. Voy tratando de informar a los distintos estamentos responsables, sepan, miren, esta es la que estamos viviendo en Posada, desde nuestra mirada. Y hago lo que corresponde hacer, que es visibilizar con más profundidad, porque a veces se puede visibilizar, pero no la totalidad, la profundidad del problema. Totalmente. Y nosotros estábamos trabajando eso. Como decíamos hace unos días, me preguntaban si la idea era achicar la brecha con la conectividad. No, es trabajar en la brecha, es conocer, es lo que está diciendo usted, es empezar a transitar y ver, a ver, ¿dónde estamos parados? Como siempre digo, ¿qué tenemos acá? ¿Con qué herramientas estamos enfrentando esta realidad? Entonces, ahí recién nos podemos dar el lujo de empezar a mirar y decir, bueno, mirá, yo tengo esto, tengo aquello, el otro tiene aquello. Por eso digo, celebro que el gobierno provincial, a través de la legislatura, dé el norte, diga, la bitácora es esta. Esto es importante. Y todos debemos transitar. Invito a todos los gobiernos provinciales, el que me dé, por favor, esta es la bitácora. Lo decimos nosotros desde la Defensoría, o sea, estamos sumando a lo que está llevando adelante, en este caso, la legislatura. Estamos apoyando esa bitácora, no hay otra. Mire, para poder erradicar la pobreza, para poder lograr, digamos, conectividad, para poder lograr está clarito los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un compromiso institucional que tienen y deben tener los gobiernos, tanto provincial como locales. Son 76 municipios, más el gobierno provincial, podemos desarrollar un modelo de provincia que puede lograr no solamente lo que dice la diputada Yamila, presupuesto a través de que venga de los ODS, sino también poner al futuro con una perspectiva distinta. Totalmente. Estamos disponibles siempre a colaborar en ese sentido. Nosotros, del rol que tenemos, yo le dije a la diputada, mi límite siempre es la ciudad de Posada. Hoy soy defensor del pueblo y mi jurisdicción está clara en la Carta Orgánica. Yo trato de limitarme con exclusividad a donde corresponde. La invito a seguir trabajando y nosotros nos ponemos a disponibilidad, toda nuestra institución, porque entendemos que es el camino, lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Pero totalmente. Muchísimas gracias, diputada. No, por favor, gracias a vos por la invitación para seguir visibilizando esta temática y para finalizar comentarte que varias instituciones del gobierno provincial y a su vez también municipal han entendido la importancia, tomado conciencia de la importancia de los ODS porque es transversal a todo, porque generan políticas públicas, porque a través de ello podemos conseguir financiamiento, porque marcan un rumbo, porque marcan una línea directriz, si se quiere, de aquí, y no solamente pensando en nosotros, en el hoy, sino en las futuras generaciones, que es lo más importante. Hemos firmado convenios y muchas también están en esos procesos de visibilización y están haciendo distintas intervenciones institucionales. Por ejemplo, el Parque del Conocimiento ploteó toda una parte del parque justamente para dar visibilidad a esta temática. Así, lo mismo hizo ATM, lo mismo hizo CIPTED, o sea, hay muchísimas instituciones que comienzan a visibilizar esto, porque si no sabemos del tema no podemos generar ese compromiso. Y como decía, invitar no solamente al gobierno provincial, sino a toda la sociedad civil en general. Cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena para esta Agenda 2030 y para esta transición. Ayudo a lo que están haciendo ustedes. Nosotros desde este año, yo he iniciado desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Posada un programa que lo estoy llevando adelante, que es capacitar en Derecho y Garantía Constitucional. Todos los jueves en la Ciudad de Posada, talleres donde hay 50, 80, 100 personas, estamos enseñando Derecho y Garantía Constitucionales. Felicitaciones. Tiene que ver mucho con lo que usted está diciendo, porque cuando hablamos del artículo 41, 42 de la Constitución, que vamos a hablar en otro ratito, o el artículo 17, cómo se accede a ese derecho. El gran problema que tenemos los ciudadanos es el desconocimiento. Lamentablemente hay que decirlo con todos los términos, y es una responsabilidad social que tenemos todos, los funcionarios, las políticas, los vecinos, como yo digo. Ustedes tienen que preocuparse porque presentan una nota y dicen, y esto lo voy a decir y no lo toman mal, ¿qué candidato en algún momento que venga acá a su barrio y usted le pida algo le va a decir que no? Ahora, de que pueda o no pueda es otra instancia. Entonces, yo le digo, ¿saben cómo inicia la responsabilidad, digamos, institucional? Preséntenme esa entrada, el sellito, y ese le da una instancia distinta. Pero ahora le estamos enseñando a que
cuando pidan algo que está comprendido en esa Biblia que tenemos todos los argentinos, que es la Constitución. Cuando decimos ambiente limpio, ya no, acuérdense que está el artículo 41 de la Constitución y menciónenla. Entonces hacemos más comprometedor el trabajo. Felicitaciones, seguir adelante, y vuelvo a insistir, desde la Defensoría del Pueblo, mientras me toque a mí unos años más, que hasta el 2023, el 10 de diciembre, voy a estar trabajando fuertemente en este tipo de políticas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es el camino, es muy difícil. Ahí estuvimos hablando de 3 dimensiones, ¿no? Estábamos hablando de lo social, de lo económico y lo ambiental. Nosotros de la Defensoría del Pueblo, en el afán de llevar adelante este esquema que son los ODS, nosotros hemos hecho también un trabajo investigativo en la ciudad de Posadas, no solamente en materia de lo que es la pobreza, lo que significa en Posadas, por ejemplo, los más de 80 asentamientos, o sea, hoy conocidos a nivel nacional por una ley reconocida, la 27453, donde aparece el RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares. Hay más de 80 barrios populares, donde aparecen distintas dificultades que todos conocemos: el acceso al agua potable, el acceso a la cloaca, tema que lo hemos charlado estos días con el secretario Paredes de la municipalidad, que le he llevado la inquietud y el petitorio, y el trabajo territorial que nosotros hacemos casa por casa con los vecinos. Aparece el tema del medio ambiente. Y el medio ambiente no visto como tenemos el imaginario en la cabeza, la mayoría de la sociedad en su conjunto dice medio ambiente y piensa allá en el Mato Grosso, en la selva misionera, etcétera, etcétera. Pensamos quizás en esa masa de agua impresionante que vemos o que no vemos de cara al Paraná o al río Uruguay. Lo vemos pasar, imaginamos un montón de cosas, pero no sabemos lo que tiene de importancia. Es como la sangre que fluye por los distintos espacios necesarios que tiene el organismo para poder, en algunos casos, recoger, llevar y en otros casos permitir el acceso. Bueno, hemos trabajado, hemos generado y estamos por lanzar estos días, como quien dice, el primer observatorio del medio ambiente. Y lo voy a aclarar: natural, social y cultural. Natural, porque obviamente está vinculada a esa idea lógica. Social y cultural, porque es donde interactúan los ciudadanos, el vecino de la ciudad de Posadas. Vamos a pedir un corte y le he invitado a un diputado, que agradezco desde ahora, le voy a presentar, para charlar sobre el medio ambiente, que es muy, muy importante y esencial dialogarlo. Ya venimos. Hoy desde tu casa podés hacer tu consulta o reclamo en la Defensoría del Pueblo de Posadas. Ingresá a www.defensoriaposadas.com.ar. Hacé clic en el botón de Hacé tu reclamo. Desplegá cada cuadro e informate sobre las competencias y atribuciones del defensor. Una vez finalizado ese paso, clic de nuevo en Hacé tu reclamo. A continuación, aparecerá el formulario. Completá todos los espacios obligatorios sin olvidarte ninguno. Una vez terminado este paso, tildá el casillero de competencias y atribuciones y hacés clic en enviar. Listo, tu reclamo ha sido enviado. No olvides tomar nota del número que aparece. Rápido y sencillo, sin salir de tu casa. Defensoría del Pueblo de Posadas. Una defensoría al servicio de la gente. ¿Cómo estás, Claudia? Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás, Grisel? Bueno, este encuentro que hicimos de mujeres del campo nacional y popular fue realizado con la fuerza y el empuje que tenemos las misioneras para poder encontrarnos, poder reconocernos, las mujeres del agro, las mujeres que son del campo de la política, del campo social. Adelante, Claudia. Acá estamos mujeres defendiendo a otras mujeres justamente y vos sos una de las que siempre tuviste, Claudia. La verdad que escucharlas y verlas genera lo que siempre nos pasa a los que somos candidatos a cargos provinciales o nacionales, que es esta
responsabilidad de ganar la elección y de llegar al lugar para el cual se nos propone, para generar políticas públicas y para generar recursos para más políticas con perspectiva de género. La presencia destacada de la compañera Claudia Gauto, que para nosotros es muy importante porque ella va a ser la que represente los intereses de las mujeres misioneras. Ella va a ser la que atienda las necesidades de las mujeres misioneras en la banca nacional. Qué gusto verlas, qué alegría que estén con nosotros. Sí, qué alegría. Es como siempre digo, ¿no? Estamos tratando de hacer ver de que buscamos un repaso, siempre es importante, sobre las distintas acciones del lugar que nosotros tenemos, básicamente, y pedimos, obviamente, que nos vayan contando cuáles son las acciones, ¿no? Por eso decía yo, en los ODS se hablan de tres grandes dimensiones, ¿no? Social, medio ambiente y lo económico. Entonces el medio ambiente es un tema que para nosotros fue aflorando como con un montón de situaciones que se fueron dando en la ciudad de Posada, básicamente vinculados a los arroyos. Arroyos que son esenciales para la vida de toda sociedad, digamos, o comunidad, o territorialmente hablando, obviamente, es el lugar donde, por una cuestión natural, aparece agua, muchas veces, o casi siempre de manantial, y deben mantenerse limpia por todo el recorrido y de ser depositado en el río Paraná, que el río Paraná después, si esa agua va limpia, no nos olvidemos que nosotros para beber agua lo tenemos que tomar de algún lugar, o sea, se toma el río Paraná, hace un proceso de purificación y después llega a nuestra casa, pero no deja de ser una situación importante el control de los ríos. El agua debe ser monitoreada. Este es un reclamo más de tipo nacional que lo venimos haciendo porque hace unos días yo he formado parte de una mesa, si se quiere, entre los defensores del NEA y NOA, sobre todo las provincias vinculadas al río Paraná, donde hemos peticionado al presidente de la Nación acciones para monitorear, para poder medir cuál es el nivel de contaminación que se van generando los ríos, sobre todo el río Paraná. Para charlar un poquito del medio ambiente, un poquito más integral de todo lo que se viene haciendo a nivel provincial, en materia de lo que es el medio ambiente, le invité al diputado Chum Barreto. ¿Cómo está, diputado? Buen día. Muy bien, gracias por la invitación, un gusto estar siempre acá. Al contrario, pues me parece que es importante charlar, ¿no? Así como en el bloque anterior pudimos charlar con la diputada Yamila Ruiz en materia de lo que son los ODS. Los ODS también toma como dentro de ello el medio ambiente como una de las cuestiones, digamos, de importancia. En la provincia hay legislación clara a partir de los presupuestos mínimos que obviamente establece cierto nivel de responsabilidad del Estado Nacional con respecto a posibles catástrofes o situaciones que están vinculadas al medio ambiente, ¿no? Y a partir de ahí las provincias deben generar su legislación, siempre atendiendo a aquellas que son de orden nacional. Misiones está protegida, ¿no?, en esos términos. Sí, es así. Siempre Misiones en ese sentido ha tomado la delantera o la iniciativa con respecto al cuidado del medio ambiente. Y más allá de esta ley que en algún momento ha salido a nivel nacional de presupuestos mínimos, Misiones siempre ha superado esos presupuestos mínimos y ha invertido en la protección, el cuidado del medio ambiente en muchos ámbitos, ¿no? Por nombrar algunos de ellos, hace muchos años la creación del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente y la asignación de sus recursos, luego el Instituto Misionero de Biodiversidad única en Sudamérica y la asignación de sus recursos, enteramente financiado por el gobierno de la provincia, ¿no?, que la idea es el respaldo genético de la biodiversidad misionera, y luego la creación del Ministerio de Cambio Climático único en toda América. Entonces, esa fue la última. La última y la única también en toda América, ¿no? A tal punto de que el propio Papa Francisco, de puño y letra, felicita al gobierno de la provincia por la enorme visión y compromiso justamente que tiene la provincia de Misiones
con respecto al cuidado del medio ambiente. Así que en ese sentido, más allá de la creación, luego a través de esos ministerios o de estos entes, vienen las distintas líneas de trabajo para la protección de nuestros recursos naturales. Hay una ley también que obliga, ¿no?, a un pequeño depósito cuando una empresa o distintas empresas o hay un emprendimiento que tiende a modificar, digamos, parte de los recursos naturales que se va tomando, ya sea para ganar dinero o lo que sea, que deben ir depositando en caso de posible catástrofe en la provincia de Misiones. Proyecto de ley. Es un proyecto de ley. Buenísimo. El de garantía financiera. De garantía, exactamente. Sí. Porque también es una cuestión distinta, porque normalmente nosotros nos damos cuenta de las catástrofes cuando las suceden. A ver, ¿cuál es la responsabilidad? También es una forma de mirar qué está sucediendo. Totalmente. Y me parece que es importante resaltar, porque muchas veces suceden las acciones por el hombre, cualquiera fuera la circunstancia. Por poner un ejemplo, la ruta 12, que es muy transitada y puede llegar a ocurrir, Dios no guarde y libre, ¿no?, un derrame químico, y esa empresa, bueno, va a tener la cuestión penal que resolver, ¿no? Claro. Pero no está prevista la reparación del daño. Entonces lo que pretende este proyecto de ley es que toda empresa que tiene una actividad que pueda ser dañina al medio ambiente tenga la obligación de contratar un seguro que permita que ante cualquier eventualidad pueda restaurar absolutamente todo el daño. Bueno, esto es un proyecto de ley que tiene un año aproximadamente de mi autoría, que me pareció muy prudente, que fue muy investigada y trabajada en comisión y que, bueno, que hoy lo estamos discutiendo y enriqueciendo con los compañeros diputados. A ver si yo mal lo interpreto, porque es uno de los temas por el cual me pareció interesante, diputado, es la mirada que tenemos con respecto a la zona norte de la provincia. Si bien yo estoy en Posada, digamos, y la mirada que tengo, pero todo, ¿por qué menciono lo que le voy a mencionar? Pareciera que no, pero acá entra en juego los intereses difusos, ¿no?, que son difíciles de poder dimensionar cuál es el nivel, el grado de afectación o de daño que se puede llegar a causar. Pero vamos a suponer, hay una situación vinculada, por ejemplo, a la forestación, ¿no?, en la zona norte de la provincia, que sabemos que hay miles de hectáreas. Más allá de quién o quiénes sean los titulares o el Estado que ejerce, digamos, el comercio en la zona, básicamente hay una situación que es real, digamos, que es el uso de determinados fertilizantes para poder hacer de que haya un cubrimiento por 12 meses para que la forestación empiece a tomar fuerza. Esto implica de alguna manera que ese fertilizante de alguna manera vaya a terminar tarde o temprano en el río Paraná. Y ahí, un poco para que la sociedad empiece a entender cómo funciona el mecanismo en el medio ambiente. Probablemente yo diga, bueno, pero vos vivís en Posada, ¿cuál es tu problema con el norte? Yo le voy a contar a los posadeños que nosotros tomamos el agua que viene del norte, sobre todo lo que estamos vinculados al río Paraná. Si yo miro, el Paraná está en Puerto Rico, está, digamos, todas las distintas zonas. Entonces, en algún momento yo tengo que absorber el agua. Lo mismo digo con los posadeños hacia abajo. Cuando nosotros tenemos la responsabilidad social como Estado de cuidar de que los arroyos estén saneados. Porque vamos a suponer, hay mucho, y esto lo hemos detectado, y es quizá un poco lo que me llevó a crear un programa con el equipo mío, que lo vamos a poner en función estos días, que esté vinculado al medio ambiente natural, social y cultural. Porque básicamente la interacción de los vecinos, desde el momento que vos al arroyo le estás tirando una bolsa de basura, lo que está produciendo en algún momento es un elemento químico que determina el grado digamos, de cuidado que uno tiene con el medio ambiente, porque eso es desecho que termina en el río Paraná. O sea, es un tema, ¿no? Es un tema importante decirlo y empezar a ponerlo sobre la mesa. Su ejemplo es totalmente válido y lo refuerzo, ¿no? Porque lo que sucede en el Alto Paraná a 100 kilómetros, 150, 200 kilómetros, totalmente impacta en Posadas. Claro. Pero le decía, le redoblo, porque esta sequía, por ejemplo, que estamos viviendo en este tiempo, récord, que no ocurre hace 70 años aproximadamente en la provincia de Misiones, es producto del impacto de la política ambiental que sucede a 1500 o a 2000 kilómetros a la redonda de Misiones. Claro. Entonces, todo lo que nos pasa en la región, la acción del hombre impacta en la región, de alguna u otra manera.
Y con respecto al tema de los agroquímicos que se tiran en los montes, es un tema de discusión en este momento en la legislatura, y empezó, me animo a decir, en Monte Carlo hace unos 4 años atrás, ¿no? Cuando se prohibió, fue el primer municipio que prohibió justamente la fumigación en la zona urbana, y que terminó siendo un disparador de la discusión de qué fumigar, dónde y cómo en la zona urbana y en la zona suburbana y en las zonas rurales. Entonces se disparó esa discusión y que terminó siendo una ley donde se prohíbe la fumigación en todo el casco urbano de la provincia de Misiones, y empieza la discusión en la zona rural, porque definitivamente, más allá de quienes puedan estar a favor o en contra, el mundo va hacia la prohibición de los productos no agrotóxicos en la zona rural. Pero en este momento uno tiene que tener como Estado el equilibrio de que en algún momento, si uno trabaja sobre la prohibición de estos productos, también tiene que darle la solución al productor con respecto a cómo manejar sus costos, ¿no? Porque hoy fumigar significa tener probablemente 10 o 15 personas menos, pero en algún momento el Estado tiene que trabajar con respecto a qué hacer con los costos que tiene el empleado, ¿no? Que hoy cuesta tanto el trabajo, sostener el blanqueo, que es importante, ¿no? Y obviamente con la fumigada en los montes, que en los yerbales, en los productos como el té, por ejemplo, sale mucho más barato. En este sentido, el Estado tiene que generar el equilibrio. Pero yendo a la cuestión ambiental, todos estamos sabiendo de que el mundo está yendo hacia la prohibición del uso de estos productos. Y a mí me parece que la industria misma, diputado, digamos, en el sentido, digamos, tecnológicamente hablando, va a resolver y tiene que resolver el mercado. Yo siempre al mercado lo miro de reojo, en el buen sentido, lo necesitamos. Yo no pienso una sociedad sin el mercado, en el momento que estamos viviendo, o sea, necesitamos. Pero yo creo que si los gobiernos empiezan a tener una postura, y me parece que esa es la idea, ir hacia un proceso diferente, me parece que va a resolver, siempre se busca de alguna manera de que el Estado vaya morigerando, porque también para el Estado un desastre ambiental como el que sucede en el mundo, tarde o temprano, asume el costo del Estado, que también tiene un costo alto, digamos, y muy alto. Por eso me pareció interesante cuando yo vi de que haya un proyecto que empiece a decir, bueno muchachos, acá hay por ejemplo, para los muchachos del norte, bueno, empecemos a mirar, acá hay una posibilidad de contaminación del río Paraná. Por eso nosotros venimos diciendo, desde este lugar, yo veía entre los objetivos que están fijados y digamos, la responsabilidad que tiene el defensor del pueblo, que hoy esta defensoría ha tomado con una fortaleza a partir de lo que establece la Carta Orgánica y la Constitución Nacional, decir, bueno, ¿cómo nosotros podemos alzar nuestras voces frente a una realidad? Bueno, yo decía, la única forma a través de un programa que nos permita a nosotros visibilizar el problema. Estamos firmando un convenio ahora con la UNR, la Universidad Nacional de Rosario, también vamos a proponer al decano de la Facultad de Exactas para ir aportando, digamos, material de análisis donde podamos de alguna manera empezar a levantar las voces. En el buen sentido de la palabra, creo que hay un gobierno que tiende, y hay políticas de Estado que tienden a cubrir, como yo digo, esta protección que es necesaria a partir de los presupuestos amigos. Tomar posiciones fuertes con respecto a si, bueno, el medio ambiente lo cuidamos de todo, pero también eso implica mirar hacia el vecino, como yo siempre digo de la ciudad. O sea, si agarramos y no tengo donde tirar la basura, total, nadie nos ve, ¡pum!, al arroyo, eso también contamina. Bueno, y justamente usted mencionaba que va a terminar siendo un problema del Estado, ¿no? Y si bien es cierto, va a ser un problema del Estado, es un problema de todos, porque tiene que ver con la vida, tiene que ver con nuestro presente, el cuidado del medio ambiente. Hoy todavía mucha gente sigue viviendo, o seguimos viviendo, como que si los recursos fueran infinitos, o para siempre, inagotables, y no son así. Y nosotros estamos al borde del precipicio, la humanidad está al borde del precipicio, y probablemente los misioneros no nos estamos dando cuenta, porque nosotros vivimos todavía en el paraíso. Pero otros lugares del mundo están teniendo enormes problemas, y es como que nosotros estamos viendo una película por adelantado y tenemos la posibilidad de tomar decisiones, como lo estamos haciendo en el gobierno de la provincia, para tratar de prever y que no nos ocurra lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Pero de igual manera, los misioneros somos parte de este planeta.
Seguimos siendo pulmón del mundo, hay que cuidar lo que tenemos, pero todos tenemos que entender, usted lo decía, una bolsita, la separación de la basura, todos generamos impacto en el planeta. Y aunque parezca insignificante, nuestro aporte es muy importante. Yo le quería contar más o menos, por eso es importante, en estos días vamos a presentar el programa que hemos desarrollado en la Defensoría. Para charlar un poquito de ello le tengo en línea al doctor Quevedo, que es parte del equipo que está desarrollando con otros abogados en la Defensoría del Pueblo este programa. ¿Qué tal, doctor Quevedo? ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, defensor. ¿Cómo estamos? Y la verdad que bien, ¿usted? Bien, bien. Yo lo estuve leyendo con mucho detenimiento, la propuesta del programa, me parece importante. Algunas salvedades le he hecho, pero son muy básicas, con respecto a lo regional. Le habrá llegado, si no, le voy a hacer llegar. Cuénteme un poquito hacia dónde está orientado, digamos, el programa. Lo tenemos al diputado, un poco le estoy contando de estos avances que hemos tenido. Nosotros estamos con la mira hacia la sociedad, digamos, las acciones esencial donde interactúan las personas, donde obviamente hasta el mínimo ser viviente está de alguna manera afectando con su conducta el medio ambiente. Cuénteme un poquito. Sí, la motivación de la creación de este observatorio, bueno, vino, digamos, de alguna manera también con un trabajo previo que se hizo con un observatorio sobre la situación del cumplimiento de los derechos de los adultos mayores. Del trabajo en terreno que se hizo de manera constante hace 4 años, siempre notamos que el tema ambiental surgía en mucho de las demandas, o podíamos observar eso. Nos dimos cuenta que muchas de las problemáticas que vimos en los barrios Posadas son socioambientales. Lo que nos llevó también a pensar de cómo podemos ver cómo estamos tratando de alguna manera los recursos naturales, cuál es la calidad del agua que se toma, del aire que se respira, inclusive la calidad de la tierra. De esto podemos ver, por ejemplo, cuando se iniciaron procesos de urbanización en algunos asentamientos, como la Chacra 145, que Barrio Taberá, o la 252, se habían construido esos asentamientos, por ejemplo, sobre basureros, sobre basurales, e inclusive había residuos industriales en algunos casos. En la 145. Así que eso nos llevó a ver de alguna manera cómo se estaba construyendo el hábitat o cómo había. Así también vimos, por ejemplo, afectación. Hace poco tenemos un expediente tramitando en la Defensoría, en la cual estamos viendo la contaminación de algunos de los arroyos, de los varios arroyos que hay en la ciudad de Posadas. Podemos lograr el arroyo Sarmiento o el arroyo Pepuna, 508 viviendas. Entonces hubo una serie de charlas que se hicieron con otras instituciones, otro observatorio, por ejemplo el observatorio que tiene la Universidad Nacional de Rosario en esa ciudad, y tuvimos conversaciones y vimos la necesidad de que se creara un observatorio y que tuviera una característica regional, y que el observatorio no solo tuviera entre sus objetivos recopilar y analizar datos científicos respecto de la calidad de los recursos naturales, sino también la necesidad de la recopilación y el análisis y el compromiso con diversas experiencias sociales que hay respecto al cuidado del ambiente, como por ejemplo el caso del Montecito y de la asociación que está en conformación para la protección de lo que es la costa urbana de la ciudad de Posadas. Así que creemos que es necesario, de alguna manera, que los esfuerzos ambientales en la ciudad de Posadas no se dispersen. Entonces, por eso la necesidad de crear este observatorio, para poder centralizar todo lo que es no solamente la recopilación de datos, sino también de las experiencias, y de ahí en adelante ver qué es lo que podemos hacer para tratar de mitigar el daño o de alguna manera recomponer las afectaciones que hay al medio ambiente. A ver, Quevedo, vamos a apoyar el trabajo del diputado Chum Barreto, lo que yo lo estuve mirando, lo leí al proyecto, me pareció importante. Este proyecto, por ejemplo, donde cualquier empresa que lleve actividad que puede significar algún tipo de contaminación debe gerenciarse un depósito financiero a efecto de mitigar, como dice usted, cualquier situación, ¿no?
Nosotros pensamos, por ejemplo, los arroyos, que nosotros venimos diciendo, che, ¿qué pasa? Bueno, hemos detectado, diputado, por ejemplo, en el caso del arroyo Apepú, que él menciona, por análisis químico, que ahí, pegadito, ahí en un metro, hay una planta elevadora de residuos cloacales. Y obviamente porque por rotura, por lo que sea, el depósito va directamente ahí. Bueno, esto implica, digamos, que hay una empresa prestataria de un servicio, que por eso veo la ley, pero perfectita acá. Muchachos, acá hay determinada cantidad de arroyos. Lamentablemente hay que decirlo, y esto yo lo voy a decir cuando llegue el momento, la cantidad inclusive de plantas elevadoras que están sobre los arroyos. Totalmente, y es muy importante, ¿no? Como para aportar, es otro ejemplo tan importante, porque no solamente hay que penalizar a la empresa que comete el daño, sino que luego restaurar el daño, ahí está, que es algo que nos perdimos durante décadas, de la importancia de que empresas que ganan muchísimo dinero no hacen un solo aporte para la restauración del daño que ocasionan en la provincia de Misiones. Bueno, acá más sobre todo el agua, ¿no? Que es algo realmente tan preciado y escaseable en este momento. Nosotros acá tenemos, digamos, en este momento, a partir de este observatorio, vamos a poner permanentemente en evidencia esta situación, digamos, estamos haciendo un registro de todos los barrios, la cantidad de plantas elevadoras que están depositadas a la vera, al costado del arroyo, a 2 metros, a 3 metros, no estoy diciendo está a 8 cuadras, no, está ahí, puesta arriba. Y hemos visto cómo produce, digamos, esta situación que es reiterativa. Entonces, nos encontramos con un arroyo contaminado, producto de materia fecal. ¿Cómo llegó ahí? Hay una planta elevadora que no está cumpliendo con los estándares, digamos, de precaución o de cuidado que debe tener para poder no generar esta contaminación. O sea, por eso vemos importante, y le contamos a los vecinos que ese residuo cloacal va al río, que después lo volvemos a traer para acá. Así, hablo de Posada porque por ahí es la limitación que tenemos nosotros, pero no dejo de mirar que también se producen situaciones allá en el norte, como estábamos charlando con el diputado, que afectan también a esa agua que también la bebemos. O sea, hay una interrelación permanente y constante en esta realidad que debemos trabajar permanentemente, ¿no? Hay solamente un aporte más que tiene que ver con el agua. Hay un proyecto que se está discutiendo también en la comisión, que es de las cuencas hidrográficas, claro, que lo que pretende justamente es que cada persona tenga responsabilidad, sea funcionario o no, por dónde pasa un humedal, una naciente, claro, un arroyo, que toda la cadena por donde pase ese arroyo tengan responsabilidad de poder cuidar y no contaminar, que es realmente muy importante. No, sí, yo creo que es esencial, digamos. No es un tema menor cuando hablamos de humedales, es todo un tema para desarrollarlo verdaderamente en varios programas. Estamos en contacto permanente con la Defensoría de Santa Fe, de Córdoba, de los conflictos que se han suscitado todas esas horas en esa región durante estos tiempos, pero yo creo que es importante fijar que desde la legislatura básicamente cuáles son las reglas de juego para que ninguno se equivoque, porque ahí está el problema. Y en estos tiempos, digamos, esa pérdida de tiempo que mencionó el diputado, yo creo que es así, digamos, no hemos mirado con el nivel de profundidad que hoy requiere el medio ambiente de intervención por parte de la legislatura, por parte de los gobiernos locales, para decir, bueno, hasta acá, ¿viste? Y empezamos un proceso inverso. Ojalá en el planeta sucediera estas cosas, ¿no? ¿Algo más, doctor, que veo que quiera aportar con respecto al proyecto? Sí, me parece que hay un aspecto que no hay que soslayar de esto, que los conflictos ambientales casi siempre son situaciones transnacionales, por eso la denominación de observatorio regional, porque no lo podemos circunscribir solamente al ejido del municipio de Posadas, sino también que tenemos que actuar en colaboración no solamente con los otros municipios que integran el área metropolitana de nuestra ciudad, que son Tarupá y Candelaria, sino también tenemos que tener en cuenta que pasa del otro lado del río y que pasa río arriba también, como recién se dijo. O sea, es muy interesante esto porque uno puede tener un control. Por ejemplo, si hablamos de cuencas hidrográficas, las cuencas hidrográficas existen en la provincia, pero muchas de las otras cuencas son transnacionales porque los efectos del daño ambiental muchas veces no reconocen fronteras. El ejemplo que podemos dar es el de la colocación de la pastera Bosnia en Uruguay, que tanto había afectado a la costa del Uruguay.
Así que por eso nada más es la necesidad de que tener una mirada un poco más amplia y más transnacional, digamos, de estos temas. Nosotros, en eso quizás la corrección que voy a hacer al redactado, tiene que ver con las competencias. Usted sabe perfectamente a qué me refiero, pero no limita la sugerencia. Gran forma de gestionar también. Sugerir es una forma. Por eso, por ahí nosotros tenemos esa contradicción. Podemos sugerir. No puedo dejar de ver que lo que sucede en el norte afecta a lo que sucede en el sur, pero yo puedo sugerir, no puedo, digamos, intervenir. Entonces ahí está el punto. Bueno, gracias, doctor Quevedo. Después lo discutimos con más profundidad el tema. Pero siempre gracias, porque el trabajo es orientado hacia el norte que pedimos, ¿no? Así que bueno, diputado, desde ya, desde la Defensoría del Pueblo, le vamos a invitar a participar de este proceso que estamos llevando. Le vamos a contar a través del decreto nuestro de la creación de este observatorio, y obviamente invitarlo a participar del proceso. Para nosotros es importante, porque entendemos que, como dije recién, después nos vamos a tener que mover por sugerencia. No puedo, digamos, por la competencia decirle al municipio de Arupá qué debe o no debe hacer, mucho menos de Puerto Rico, mucho menos de Dorado, pero sí podemos sugerir con respecto al medio ambiente. ¿Por qué? Porque también aparece esto de los intereses difusos, que a nosotros nos permite mirar más allá de los límites, si se quiere, territoriales que fija el trabajo del Defensor del Pueblo. Así que a las órdenes. ¿Y alguna sugerencia que quiera hacer con respecto a esto? Solo mencionar que hoy lo escuché atentamente cuando hablabas de que las políticas públicas con respecto a los ODS, que es importante que nazca de los municipios, que de alguna manera son donde nacen las políticas públicas y luego llegan a la provincia de Misiones. Totalmente de acuerdo con eso, y por ello estamos también discutiendo un proyecto de ley que es el COPROMAC, que es el Consejo Provincial de Medio Ambiente y Cambio Climático, que pretende de que los 77 municipios, con los 3 ministros de Cambio Climático, Medio Ambiente, MIBIO y la legislatura, puedan trabajar sobre una política única medioambiental. Porque no podemos tomar una decisión en Posadas, si en Garupá están haciendo otra cosa, en Candelaria otra, en Iguazú otra. Tenemos que estar de acuerdo, ir hacia una misma línea y todos con la misma información. Así que bueno, mucho trabajo por hacer, y yo le agradezco mucho la invitación también. Es muy importante que podamos difundir a través de los grandes medios lo que estamos haciendo en la legislatura para los misioneros. Así que bueno, agradecido a toda la mesa y a la gente del canal. Al contrario, muchísimas gracias, diputado. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya volvemos y seguimos con esto que es fundamental, digamos, conocer cuáles son las acciones y de alguna manera prever en el futuro acciones para que sea sostenible y sustentable en el tiempo. Ya venimos. Hoy desde tu casa podés hacer tu consulta o reclamo en la Defensoría del Pueblo de Posadas. Ingresá a www.defensoriaposadas.com.ar. Hacé clic en el botón de Hacé tu reclamo. Desplegá cada cuadro e informate sobre las competencias y atribuciones del defensor. Una vez finalizado ese paso, clic de nuevo en Hacé tu reclamo. A continuación, aparecerá el formulario. Completá todos los espacios obligatorios sin olvidarte ninguno. Una vez terminado este paso, tildá el casillero de competencias y atribuciones y hacés clic en enviar. Listo, tu reclamo ha sido enviado. No olvides tomar nota del número que aparece. Rápido y sencillo, sin salir de tu casa. Defensoría del Pueblo de Posadas. Una defensoría al servicio de la gente. Mi nombre es Celeste. Lo que estamos haciendo es prevenir que no haya ni un accidente. Mi nombre es Agustín Gruber. Estamos orientando a la gente, tratando de que no entren en contramano. El tránsito mucho más ágil. Ya no hay tanto amontonamiento de vehículos en las avenidas principales.
Ahora se implementó en el semáforo más de 35 segundos para que pasen los peatones. Eso está buenísimo. Están pintados los carriles. Y las motos, bueno, se ponen en un carril, los vehículos en otro. La colaboración es lo principal en esto. Si colaboramos entre todos, podemos hacer que la ciudad sea más ágil, nos cuidamos entre todos y bueno, prevenimos un montón de accidentes. Y estamos todos para colaborar, decidimos todos para el mismo lado, para eso estamos. Muchas gracias a los posadeños por la colaboración de todos estos días, a cuidarnos entre todos. Hablemos de un poco de historia. Se creó por ley la Ruta Cultural y Turística de los Granaderos Guaraníes Misioneros, con el objetivo de difundir sus hazañas y trayectoria en el territorio de la provincia. A través de la misma se conformará el corredor turístico, histórico y cultural que ponga en valor las localidades de orígenes de estos aborígenes que lucharon junto al libertador José de San Martín. Además, el Día de los Héroes Guaraníes Misioneros se celebrará cada 6 de mayo. Estamos con una problemática esta precisamente que es la de tierras, hace muchísimos años, hay familias hace 20, 25, 30 años que viven y bueno, y esto es la verdad que lo mejor que pudieron haber hecho, haber venido al barrio a dar unas charlas, a conocerlos y como institución darnos una mano en este aspecto, digamos. Fuimos un grupo de vecinos nosotros que quisimos que a través de como sabemos que ante un posible desalojo, si lo hubiera, son los que podemos apelar ya nosotros, amparándonos bajo esta institución, fuimos y presentamos una carpeta y ahí fueron abordando con el señor Jonás en ese momento todo lo que es la problemática tierra, digamos, nuestra, digamos. Esto está bueno porque hay muchas cosas que desconocemos nuestros derechos y está bueno esto que nos vienen a dar estas charlas a nosotros y todo este equipo interdisciplinario que tiene la Defensoría del Pueblo, digamos. Bueno, la verdad que fue una charla interesante que duró un par de horas, fue muy significativo, las inquietudes, las dudas, las normas. ¿Cómo está, doctora Carla Livisky? Buen día. ¿Qué tal? No tuve tiempo de presentarla hoy, fue un poco rápida. Obviamente era muy importante la conferencia de prensa del gobierno de la provincia, encabezado por el gobernador. Hay que vacunarse, esto es inevitable, es un hecho que hay que seguir haciendo hincapié, ¿no? Yo creo que es esencial. ¿Cómo está, contadora Patricia Figueredo? Buen día, defensor. Bueno, ¿qué le pareció la charla, ambas dos? Cualquiera me puede contar, porque fue interesante. Sí, fue muy interesante la charla. Primero hay que celebrar que la provincia empieza a trabajar, ¿no? con estos objetivos de desarrollo sostenibles, que es sí unas líneas, unas bases a nivel internacional que nos permite una bitácora, y visualizar también todas las temáticas y todas las problemáticas que existen, no solamente en nuestra ciudad o en nuestro país, sino que en el mundo, ¿no? Lo importante sería que, para mí, ¿no? que puedan fijar las bases y ver qué es lo verdaderamente esencial y en qué van a empezar a trabajar en todas estas temáticas que existen, porque bueno, empezar al menos en nuestra provincia está el tema de los asentamientos, el tema de la red de cloacas, digamos, todas son bases para, por ejemplo, terminar con la pobreza o tener pobreza cero, digamos, que los servicios básicos o la conectividad, como estamos trabajando también, esencialmente también poder regularizar, ¿sí? O urbanizar también los asentamientos es algo muy importante para poder llegar a pobreza cero, ¿no? Y es importante ver, o vamos a esperar a ver por dónde vamos a empezar a trabajar, qué punto vamos a tomar. La provincia de Misiones obviamente que está trabajando mucho en lo que es educación, en los TIC, ¿sí? Todo lo que es la informática, bueno, por eso está la Escuela de Robótica también, y así hay se hace mucho hincapié en la educación, que también es parte de los ODS y es parte de también, obviamente, poder lograr
terminar, ¿no?, con la pobreza, o al menos intentar tener, hoy por hoy estamos en una situación de crisis en toda la Argentina, donde obviamente, como usted lo dijo hoy, tenemos un 50% de pobres en la Argentina aproximadamente, y bueno, poder empezar a trabajar y que todas las provincias visualicen esta temática, pero empezar por lo que verdaderamente es importante, ¿no?, que son las bases, como usted siempre dice. Si no tenemos lo que está debajo de la tierra, que son las cloacas, que es el agua, tampoco podemos seguir trabajando arriba, así que son primero las bases para después poder seguir trabajando en todo lo demás. Sí, hay que resaltar que el concepto central o el lema de estos objetivos es no dejar a nadie atrás. Exactamente. Eso hay que resaltarlo. La inclusión. La inclusión, exactamente, que todos los sectores, bueno, en lo que me cabe a mí es adultos mayores, que también dentro de lo que es las metas están contemplados, especialmente las mujeres mayores de 60 años, que es una de las franjas etarias más vulnerables. No, yo creo que coincido plenamente con lo que dicen ustedes, ¿no? Pero no dejo de pensar de que los ODS es una bitácora, o sea, es el recorrido que debe tener, y la meta o las metas, los objetivos fijados para el 2030, desde ya creo que no se va a cumplir, y esto hay que decirlo ya también con todas las palabras. Pero básicamente no deja de ser un norte, digamos, porque no creo que al paso que vamos la pobreza llegue a punto cero, o sea, me parece que ya es una utopía, si bien lo dijo la diputada, es como utopía. Bueno, pero más allá de eso, no tiene que dejar de ser un objetivo para los gobiernos locales, gobiernos nacionales y provinciales, o sea, y los países, los gobiernos a nivel mundial, porque son organizaciones de Naciones Unidas, el cual está buscando de alguna manera que las distintas políticas a nivel nacional, provincial o municipal tengan objetivos similares, o sea que a nivel mundial podamos fijar. Yo creo que el objetivo lo plantearon en su momento en Mérida, y decir, bueno, para el 2030 debemos tratar de llegar a pobreza cero, conectividad, salud. Sí, es que pero todos los objetivos están integrados, o sea, no se pueden trabajar separadamente. Esa es la idea, ¿no? Trabajar en forma integrada, porque como bien dice, si no tenemos agua, y es muy difícil que se puedan desarrollar las ciudades, desarrollar las actividades en las zonas rurales. Así que es un trabajo, y como bien dice, y estamos, digamos, en cuanto a la agenda a mitad de camino, pero las acciones, digamos, en los distintos gobiernos todavía no fueron desarrolladas. Hay que adoptarlas, Patricia. Me parece que básicamente las políticas de Estado deben adoptarlas a los ODS y ir trabajando en ese sentido, digamos, un poco lo que yo siempre digo, las ciudades se construyen de abajo para arriba. Entonces, no debemos nosotros dejar que en un barrio se vaya desarrollando y la conectividad, por ejemplo, de cloaca no se dé. Acá tenemos muchísimos barrios tradicionales en la ciudad de Posada, pero muchísimos que obviamente se fueron desarrollando y no tienen, lamentablemente, conectividad. Si bien, si yo pregunto, me van a decir, sí, pero el ramal principal está. Bueno, pero ¿y la conectividad? O sea, el vecino no está conectado. Y usted está pagando área servida. O sea, hay toda una discusión que muchas veces la gente viene y nos pide a nosotros intervención. Lamentablemente, las cuestiones que están legisladas por norma o por reglamento, nosotros no las podemos cambiar. Podemos sugerir determinadas cuestiones, pero no podemos cambiar. Y esto de, por ejemplo, de la área servida, que si bien no está taxativamente explícita, hay jurisprudencia que ha dado y ha significado, digamos, algo positivo para las empresas y negativo para el usuario. ¿Es así, doctora, no? Sí, por supuesto, porque la gente no se termina beneficiando de esa red, ¿sí? Primero porque la conectividad a esa red, que es posiblemente para mucha gente también es dificultosa porque se le encarece mucho, pero muchas personas también no saben que están pagando si es área servida, no están informados tampoco de lo que le cobran en las facturas. Bueno, pero por eso digo, habría que empezar a blanquear esta situación para que la sociedad en su conjunto tome conocimiento, porque a nosotros nos llega la defensoría, bueno, dice, pero yo tengo un terreno baldío, dice, yo no tengo nada, y no ahora tengo la provisión de agua. Claro, necesito hacer una casita, y me fui a pedir conexión y me salió con una factura así de grande. Claro,
porque eso está determinado como área servida, significa que la empresa le está cobrando el solo hecho a usted de ser titular o propietario, no le está cobrando por otra cosa, y porque la red la colocaron adelante, entonces la conexión debe darse, y eso pasa con la cloaca, eso pasa con el agua potable, o sea, está la red, pero no hay conexión, y usted va a pagar igual, porque es área servida. Toda una discusión. No, es un tema... Una discusión que ya la venimos teniendo y venimos charlando. Entonces, hay que visibilizar los problemas con los nombres tal cual son. Entonces, la ciudad hay que pensarla en los términos que corresponde, digamos, que es importante. De abajo para arriba, digamos. Primero lo que tiene que ir abajo, porque después vienen las distintas etapas, digamos, que hacen a la impermeabilización de la ciudad cuando empezamos con el asfalto, etcétera, etcétera. Bueno, y lo de abajo no queda completo. Entonces, vamos generando después nuevamente roturas para poder avanzar. Bueno, todo un tema, ¿no? Un tema que no lo vamos a poder soslayar así nomás, y son parte de la discusión que va a tener la Defensoría hoy en mi gestión, la va a tener dentro de 20 años, o sea, va a seguir estando. Así que ojalá podamos ir de alguna manera relativizando estos procesos. Bueno, le tengo en línea a Aldo y Virginia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, chicos de la Defensoría del Pueblo. Ellos son agentes defensores, una es directora, a cargo, obviamente, de lo que es coordinación territorial, que es la licenciada Virginia Bertot, y por otro lado está Aldo Balmerán, que es el licenciado Aldo Balmerán, que está a cargo del programa de conectividad Posada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Estamos los dos. Buenos días, defensoría. Bueno, yo creo que es importante, primero que todo, que me hagan un pequeño análisis, Virginia, si bien se dio la realidad del día jueves, digamos, un encuentro donde pudimos dialogar sobre los derechos y garantías constitucionales, pero había también una cuestión vinculada al barrio, ¿no? Que es histórica, que nosotros venimos de alguna manera investigando, etcétera, etcétera, ya hace un par de años. Así es, bueno, como todos los jueves pudimos acercar al barrio de este taller de derechos constitucionales que tiene como intención un poco fortalecer el conocimiento ciudadano de las personas, el conocimiento que tienen sobre sus propios derechos, que están contemplados en distintos niveles en nuestras normativas nacionales, también en derechos internacionales y bueno, acá en la Carta Orgánica. Pero en esta chacra en particular teníamos un expediente iniciado hace 2 años aproximadamente por la cuestión de la regularización dominial, que es algo que afecta, bueno, muchos de nuestros expedientes tienen que ver con esa problemática. Respecto a este caso en particular, hace unos años veníamos en busca de quiénes son los titulares dominiales de las tierras en la que actualmente viven este conjunto de familias. Y hasta ahora no habíamos tenido éxito, por decir así, pero eso no significó que abandonemos el caso, ni que se lo ponga stand-by, ni mucho menos, sino que seguimos insistiendo hasta que finalmente, bueno, a partir de una cédula de notificación que se envió a quien aparecía en el registro de la propiedad inmueble como titular, se han comunicado de nosotros, un abogado que es el apoderado, digamos, de esta persona, de la propietaria, y se ha iniciado un proceso de diálogo a los fines de iniciar la regularización dominial por medio de la resolución 210 del IPRODE. Así que bueno, fuimos a comentar eso a las familias que tengan conocimiento del avance de su expediente en particular, y bueno, se mostraron todos muy atentos, contentos también por las novedades, siempre teniendo en cuenta, bueno, en qué parte del proceso estamos, ¿no? Con la cautela que se necesita para estos temas tan sensibles, complicados, pero bueno, por nuestra parte era comunicar la buena predisposición tanto de la propietaria y su apoderado como de las instituciones y organizaciones gubernamentales, digamos, que pueden ayudar en este proceso, en este caso, bueno, la Defensoría del Pueblo, obviamente, quien tramita el expediente, y el IPRODE. El único marco que tienen ellos en ese caso, cabe mencionar 2 o 3 elementos que por ahí la sociedad la mira y no la conoce, y la sabe y no la sabe,
que digamos que esta chacra está en el marco de una ley nacional, la 27.453, ¿no, doctora? Sí, 27.453. Sí, la ley del RENAVAP, ¿no? Conocida como la ley RENAVAP. Sí, ¿qué implica esto como paraguas, por decirlo de alguna manera, para el proceso? Hablemos del proceso, claro, no de las personas, digamos. ¿Qué pasa cuando están de alguna manera dentro de este esquema? ¿Qué sucede? Bueno, en principio lo que sucede es que, bueno, esta ley suspende por 4 años los desalojos, ¿sí? Entonces, si hay un proceso iniciado judicialmente, el juez tiene que tomar en cuenta esta ley y no podrá desalojar, que también fue adherida a nuestra provincia, ¿no? Por una ley provincial. Estos 4 años de desalojos, la prohibición de desalojo durante 4 años, perdón. Así que lo principal es esto, que los barrios que están dentro del RENAVAP, dentro de este registro de barrios populares, no podrán ser desalojados. Obviamente que tienen muchos otros beneficios, porque también estas tierras están consideradas como utilidad pública, con en el futuro un proceso de expropiación, ¿no? Así que, bueno, obviamente que a través de la ley RENAVAP se podría llegar a este proceso. Pero bueno, nosotros nos manejamos hoy, que es algo que lo tenemos más a mano y que podemos trabajar mejor con la resolución 210 de IPRODA, que es muy importante para este proceso en específico, porque nos permite el diálogo directo también con los propietarios de la tierra, y también brindarle una solución más rápida a los propietarios, no solamente a las personas que viven en los asentamientos, para poder regularizar su situación dominial, sino que los propietarios de las tierras pueden lograr también encontrar una forma para también tener un rédito sobre esa tierra que la tiene ociosa, ¿no? En este momento. Término que ha generado mucha controversia, la palabra ociosa, sí, ¿no? Porque obviamente la postura que ha tenido el presidente oportunamente con respecto a eso generó ciertas acciones por algunos sectores políticos, que obviamente llegó a una gran controversia. En la provincia de Misiones se respeta la propiedad privada. De hecho, nosotros trabajamos para los dos, digamos, al titular y para el poseedor, siempre dentro del marco de las normas. No lo hacemos, por ende no vamos a propiciar ni vamos a apoyar ni avalar cuestiones que son producto de coyunturales y situaciones donde obviamente se produzcan un marco que son de tipo penal, por ejemplo, la violencia, el engaño, etcétera, etcétera, que son escenarios que nosotros desde la Defensoría del Pueblo obviamente no tenemos facultad para avalar, pero sí este tipo de situaciones. Obviamente hay un marco jurídico que preestablece de alguna manera el escenario, entonces nosotros debemos tratar de articular siempre dentro de este marco, y de hecho esto está pasando con la chacra 190, digamos. Hoy se inicia un proceso ahí, ¿no, Virginia? Así es, en este mismo momento hay agentes de la Defensoría trabajando con el área estadística también de la Defensoría y técnicos del IPEC a los fines de, bueno, relevar cuántas familias hay, y sobre todo una cuestión de la ubicación y el uso del espacio, y se van a generar croquis, digamos, con información mucho más certera. Y bueno, todo eso obviamente va a quedar en el marco del expediente que se tramita acá y a disposición también del apoderado de la propietaria y bueno, del Instituto del IPRODA, digamos. Bueno, a los fines de continuar este diálogo sobre información cada vez más fehaciente y seria, y bueno, para avanzar en una solución que beneficie a todas las partes. Bueno, lo tenemos al licenciado Álvaro Almerán, que trabaja también la cuestión de conectividad Posadas, pero vamos a hablar de también la otra área que él trabaja mucho, que es el tema de conectividad de agua potable. Estamos con dos chacras, muy precisamente, 131 y 135, si no me equivoco. Sí, así es, defensor. Estamos trabajando, ya usted bien mencionó antes de que tengamos esta conversación, que la Defensoría trabaja fuertemente el tema de agua potable. Yo me atrevería a decir que es uno de los temas más constantes, al igual que tierra y agua son uno de los temas más frecuentes dentro de esta Defensoría. Y bueno, hoy por ahí me toca hablar un poco de las chacras donde tuvimos
chacras donde ya estamos en un proceso avanzado, como es el caso de la chacra 135, que es una chacra que la venimos trabajando desde el año 2019, donde los vecinos también nos solicitaban la extensión de la red de agua potable. Eran un número interesante de vecinos que estaban interesados en poder conectarse, pero siempre recaíamos en el gran problema y en la constante de el precio de la conexión, los montos de conexión y en algunos casos la documentación que es necesaria. En este caso, la chacra 135, la documentación no fue una dificultad porque la mayoría, o sea, me atrevería a decir que casi en su totalidad, las familias que habitan en la chacra 135 son propietarios de sus terrenos, claro, o medianamente cuentan con la documentación adecuada. Entonces recaíamos en el problema económico. Y acá fue donde empezamos a trabajar en lo que estuvimos mencionando en programas anteriores, también lo estuvimos mencionando en el programa de radio, que es el acta de acuerdo. El acta de acuerdo que es impulsado por el EPRAC, por la empresa SAMSA, por Vialidad, la Municipalidad y PRODA, que son los organismos que firman esta acta en conjunto con los vecinos. Entonces ahí se inicia un proceso para avanzar con esto, que consiste en que se solicita la factibilidad de la obra como paso número 1, que fue lo que justamente se hizo desde la Defensoría. Se solicitó la factibilidad de obra para esta chacra, que es la chacra 135. El EPRAC brinda esta factibilidad, los vecinos tienen que acercarse al EPRAC, donde ellos le brindan un listado de materiales. Entonces se asume el compromiso, que si los vecinos se encargan, costean los gastos de los materiales, las demás instituciones, como mencioné anteriormente, Municipalidad, Vialidad, se ocupan de las obras, SAMSA también, avanzan. Entonces acá se absorbe un gran número, o sea, se absorbe por lo menos el 50% de lo que es el presupuesto, se está absorbiendo a través de estas obras. Entonces los vecinos lo que tienen que hacer es costear los gastos de los materiales. Entonces acá viene un trabajo muy fuerte de los vecinos, de ponerse de acuerdo entre todos, cuánto sale, bueno, yo pongo esto, yo pongo lo otro, vamos a media, digamos, ellos como los que negocian estos bueno, costos, una vez que están hechos la compra de los... Aclaremos un poquito, Aldo, ahí lo que sucede desde la Defensoría del Pueblo, que por ahí, viste, uno mira como que nosotros tenemos muy poco valor en esta realidad. La verdad que no, porque nos convertimos técnicamente en los veedores directos del proceso y eso implica, digamos, una responsabilidad social primero y después administrativa, porque al ver de que no se cumple, nosotros vamos a accionar administrativamente y si es necesario judicialmente. De hecho, lo he hecho y lo voy a volver a hacer las veces que sea necesario, porque hay un compromiso. Obviamente hoy nosotros tenemos la tranquilidad, por decirlo, de que hay un proceso donde asumen una responsabilidad entre organismos como el EPRAC, la empresa prestataria del servicio, y obviamente organismos como el IPRODA, para poder generar, digamos, la posibilidad más allá de la factibilidad. Este acuerdo también implica una disminución del costo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque obviamente hay obras que lo hace el municipio, hay obras que lo hace el EPRAC, por necesidad que se tiene para abaratar los costos. Y el vecino lo que hace es poder simplemente comprar, que no es tan simple, pero bueno, es una forma de decir, de poder comprar el material acorde a los estándares preestablecidos en las normas necesarias para poder hacer la instalación y que no sea un proceso precario, como siempre decimos nosotros de la Defensoría. No vamos a avalar bajo ningún punto de vista la precariedad, porque el Estado no debe precarizar. El Estado tiene la obligación institucional de poner en un contexto de formalidad los procesos. Debe ayudar, debe generar acciones, debe mitigar las dolencias para poder avanzar. De hecho, lo vamos a seguir haciendo y vamos a ser, como siempre digo, veedores centrales de esta realidad, y si es necesario vamos a activar administrativa y judicialmente para que la realidad sea conforme establece las normas que están bien preestablecidas y que es una responsabilidad que lo tienen los funcionarios y obviamente la prestataria de los distintos servicios, en este caso de agua potable, un bien esencial para la vida del ciudadano y de la persona humana y también de los animales, ¿no? Porque es toda una discusión.
¿O me equivoco, doctora Carla Levitsky? No se equivoca. No. Obviamente que también acá el tema del agua es uno de los objetivos del ODS, ¿no? Por supuesto, que es garantizar, ¿no? El objetivo 6. El objetivo número 6, que bueno, nosotros trabajamos a través agua limpia, barata, segura, asequible, todos los términos. Exactamente, que es muy importante obviamente para la salud también de las personas, ¿no? Tener el agua en sus casas, y los estados deben garantizar la disponibilidad del agua a todas las personas. Así que bueno, este programa que tenemos a través del EPRAC, donde participa el municipio y otros organismos, es muy importante porque bueno, es también poner a disponibilidad de las personas y el acceso también al agua. Bueno, vamos a seguir trabajando, Virginia, Aldo Balverán, ambos con su propia responsabilidad. Después ya vamos a volver a retocar el tema de conectividad Posadas, que seguimos avanzando, ¿no? Seguimos avanzando. Sí. Yo puedo anticipar que esta semana me reuní con el secretario del área a cargo del arquitecto Paredes, donde estuvimos charlando cuál es la implicancia que tiene el municipio antes y previamente al petitorio que hemos hecho nosotros, en este caso tanto a la empresa Gigaret como lo hemos hecho a la empresa Telecom Argentina, a efecto de poder llevar conectividad conforme a normas nacionales, internacionales, como un servicio esencial actualmente, que es la conectividad y sobre todo Internet, que es para nosotros algo fundamental. Y de hecho, lo que tienen que hacer es pedir factibilidad, igual que en una empresa de agua, ¿no? Y hemos tenido el compromiso por parte de la Secretaría de viabilizar los procesos, lo cual ya es importante, así que vamos a comunicarle al titular de la empresa Gigaret, el señor Trim, al coordinador territorial, que es Rauber de Telecom Argentina, de que la Defensoría sigue avanzando. Tenemos que derribar esta frontera y lo tenemos que hacer juntos, el gobierno nacional, provincial, municipal. Hay responsabilidad por parte de la COM, que no se está cumpliendo en territorio, nosotros lo estamos viendo, tienen presupuesto asignado. Bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir esperando? Hay una realidad que está marcada a través de la norma, no es algo que yo lo estoy diciendo porque tengo ganas o porque se me ocurre, no, porque las normas la dicen, así que vamos a seguir trabajando en ese sentido. Gracias a ambos dos y seguimos charlando. Bueno, gracias. Bueno, vamos a un pequeño corte y seguimos con la voz del defensor. Hoy desde tu casa podés hacer tu consulta o reclamo en la Defensoría del Pueblo de Posadas. Ingresá a www.defensoriaposadas.com.ar. Hacé clic en el botón de Hacé tu reclamo. Desplegá cada cuadro e informate sobre las competencias y atribuciones del defensor. Una vez finalizado ese paso, clic de nuevo en Hacé tu reclamo. A continuación, aparecerá el formulario. Completá todos los espacios obligatorios sin olvidarte ninguno. Una vez terminado este paso, tildá el casillero de competencias y atribuciones y haces clic en enviar. Listo, tu reclamo ha sido enviado. No olvides tomar nota del número que aparece. Rápido y sencillo, sin salir de tu casa. Defensoría del Pueblo de Posadas. Una defensoría al servicio de la gente. ¿Cómo estás, Claudia? Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás, Giselle? Bueno, este encuentro que hicimos de mujeres del campo nacional y popular fue realizado con la fuerza y el empuje que tenemos las misioneras para poder encontrarnos, poder reconocernos, las mujeres del agro, las mujeres que son del campo de la política, del campo social. Todas, Claudia. Acá estamos mujeres defendiendo a otras mujeres justamente, y vos sos una de las que siempre estuviste, Claudia. La verdad que escucharlas y verlas genera lo que siempre nos pasa a los que somos candidatos a cargos provinciales o nacionales, que es esta responsabilidad de ganar la elección y de llegar al lugar para el cual se nos propone
para generar políticas públicas y para generar recursos para más políticas con perspectiva de género. La presencia destacada de la compañera Claudia Gauto, que para nosotros es muy importante porque ella va a ser la que represente los intereses de las mujeres misioneras. Ella va a ser la que atienda las necesidades de las mujeres misioneras en la banca nacional. Qué gusto verlas, qué alegría que estén con nosotros. Sí, qué alegría. Uno de los temas que yo no puedo dejar de visibilizar y de poner sobre la mesa, el tema, como lo venimos planteando desde el primer momento, ¿no? La responsabilidad que tiene el defensor del pueblo. Voy a mencionar exactamente el artículo 221, inciso 17 de la Carta Orgánica Municipal, establece una obligación directa de seguir mirando, tratando de generar acciones, visibilizar, poner sobre la mesa, pedir, exigir, no sé, poner luz, foco, grandote, no sé, el tema del adulto mayor. No es un tema menor, no es un tema más de la vida. Y le voy a decir por qué. Para mí no es un tema más de la distintas acciones que debemos llevar o el compromiso que debemos tener como responsabilidad social. No solamente el Estado como gobierno, sino el Estado en su conjunto. ¿Sabe por qué? Todos vamos a pasar por ese camino. Y es un camino que tiene solamente una mano, va para adelante, ¿eh? Le aseguro, hoy por más que vos tengas 30, 40, 50 años, decís, no, miramos, el adulto mayor está allá, nosotros no, todos vamos a llegar, ¿eh? Y lo más triste es que hoy la sociedad a nivel mundial, la medicina, los gobiernos han estirado la situación de vida de los adultos mayores. Hoy estamos hablando de 90 años, estamos hablando de vida como mínimo. Y fíjate vos que lo frenamos a los 60, le cambiamos a los 60, 65, técnicamente la persona pasa a ser jubilado. ¿Sabe lo que implica ser jubilado técnicamente hablando? Una persona que deja de tener ciertos atributos de la sociedad. Por ejemplo, ya no puedo pedir más una casa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eventualmente yo no voy a poder pagar porque soy jubilado. Fíjese lo que hacemos, ¿no? Increíble la contradicción que tiene esto. Por otro lado, nosotros no podemos pedir un préstamo, o sea, nos limita, nos dice, sí, te vamos a dar un préstamo, pero, ¿viste? No, que no supera los 20.000 pesos, no sé, por decirlo. Nosotros venimos insistiendo con el tema de la residencia de larga estadía, estamos pidiendo, el año pasado hemos pedido al Consejo Deliberante normas de todo tipo, adhesión a la ley 27360, hemos pedido una interparlamentaria entre la legislatura de la provincia y el municipio, el Consejo Deliberante de la ciudad de Posada, a efecto de armonizar las normas. Estamos hoy desde el Observatorio del Adulto Mayor trabajando sobre los distintos geriátricos o residencias de larga estadía. Hemos avanzado muchísimo, hemos logrado, pero no es nuestro rol. O sea, estoy pidiendo normas con reglas de juego un poco más claras, porque nosotros tenemos que ir ¿a dónde? A reclamar y a exigir cumplimiento al Estado. No le vamos a poder pedir, yo no le puedo pedir al privado. Sí le estoy exigiendo en este momento ciertas acciones. Pero antes de contarle que tengo una invitada para hablar de esta nueva ley, digamos, o la armonización o algunas modificaciones, he visto cambios importantes, también hay que decirlo, con respecto a esta ley que implica de alguna manera la mirada social diferente con respecto a la persona mayor. Ya dejémonos del abuelito, porque el abuelito no es, como dice a veces Alejandro Medavera, yo no soy el abuelito, soy abuelito de mi nieto, dice, pero no soy el abuelito. O sea, tampoco todas las personas andan con bastón. En los comercios vemos que el anciano, dicen, ¿viste? Y le pone a una persona mayor. Ahí hay conceptos que hay que revertirlo. Y esta ley lo entra a poner en otro contexto. Buen día, diputada Minder, ¿cómo está? Gracias por venir. Gracias por la invitación. No, al contrario, me parece que es importante. Los pasos, y yo digo, a veces son muchos y a veces son pocos. Nadie puede saber el nivel de importancia, de modificación que puede tener, pero hay. Entonces, hay. Ese es el primer punto. Destaco lo primero, dentro de todo eso, me parece importante que se haya fijado el 15 de junio
Como una fecha. Como una fecha, el día de la no violencia y el maltrato al adulto mayor. Yo apenas asumí, presenté eso en el 18 con ganas Lo que pedía yo en realidad era que el 19 se instituyera como un año emblemático para generar políticas y acciones en ese sentido. Porque lo que uno ve es esto que decías recién, la esperanza de vida se alargó mucho. Entonces el periodo del adulto mayor es mucho más extenso y cada vez más una sociedad muy vertiginosa donde todos trabajamos y todos padecemos o vivimos situaciones en las que a veces ocuparnos del adulto mayor en ciertas condiciones complejiza y ahí vienen los problemas, ¿no? De la familia, del Estado, de los privados, pero que tiene que garantizarse calidad de vida. Recién mencionabas los hogares, las residencias, ¿no? Y hoy son una necesidad, porque a veces en la familia trabajan los dos, es imposible atender bien en la casa, entonces quedan en un estado de mucha soledad, y un hogar o residencia o geriátrico, como se llame, bien gestionada, bien manejada, con muchas actividades donde se está entre pares, es muy bueno, pero también la realidad nos muestra las imágenes a veces en los medios, lo que pasa puertas adentro cuando no hay un buen control, y ahí viene el problema, ¿no? El maltrato, el descuido, la tristeza, la soledad que sufre el anciano, vamos a corregir porque la ley hablaba de la ancianidad y justamente ahora se habla del adulto mayor, porque empieza a los 60 años y nadie a los 60 años es un anciano que ya no puede. A veces es un adulto mayor que tiene todavía mucho para aprender a la sociedad, pero que pasa a decir esto que vos decías, una categoría distinta de ciudadano, porque hay algunos derechos que parecen más limitados, por decirlo de alguna manera. Hace poquito hablaba con la doctora Isabel Lorencevit, que es vicepresidenta a nivel nacional de una organización internacional con respecto al cuidado de las personas mayores. Justamente discutíamos esto de que la OMS de alguna manera se encontraron de la noche a la mañana, y ella me dijo, puse el grito en el cielo, pusimos todos, nos juntamos todos los responsables a nivel Latinoamérica, donde la Organización Mundial de Salud estaba diciendo que 60 años, o sea, en realidad el adulto mayor era una enfermedad, es una cosa de loco, digamos. Digo por la restitución que de alguna manera trae esta normativa que estamos generando, que para mí todavía le falta, y lo tengo que decir, no les obliga, pero que básicamente es un paso, es una apuesta sobre la mesa de empezar a decir, bueno, empecemos a hablar de la persona mayor. Claro. No el abuelito, porque... No el abuelito, no el viejito, no el anciano, sino el adulto mayor, es otra visión. Es una ley que salió compendiando o incluyendo muchas leyes. Yo tuve una sola que tenía que ver con esto de instituir el día, de generar un año, de generar políticas, actividades para concientizar a la población, pero había otros proyectos de... Bueno, recuerdo algunos, Kramer, la diputada Pessoa, mandato cumplido, Gervasoni, la diputada Rebollo. Se modificó la ley vigente que era del 2009, la 19 número 41, ahí se cambia este concepto de ancianidad por adulto mayor, se incorpora un consejo que está bueno, toda la cuestión de la digitalización, ¿no? Esto es importante trabajarlo en el mundo de hoy. ¿A quién no le pasó llegar a un cajero y que un adulto mayor, una persona grande, se siente impotente y se siente discriminada y se siente afuera porque no puede manejar un cajero? Y la pandemia vino a profundizar esas inequidades, esas desigualdades, y también vino a traernos algo muy complicado, que es reducir la esperanza de vida. Escuchaba un dato de la OMS el otro día, que se produjo un acortamiento de 2 años producto de la pandemia. Y la pandemia además es la que hizo un efecto tremendo, por sobre todo en el aislamiento que provocó, ¿no? El cuidado que uno pone por ese adulto mayor que no quiere que se exponga, sea en su casa o sea en los hogares o en las residencias, implicó que en algunos casos 8 meses, 9 meses no pudieran tener contacto con un familiar, y eso generó mucha tristeza, mucha desvinculación. Por eso yo creo que poner en escena, aún con las reservas que pudiera tener la ley, que yo creo que falta avanzar sobre justamente las residencias. Acá se tomó solo con mucha claridad lo de los hogares de día, que también tienen un rol importantísimo, pero que también en la pandemia se vieron limitados, ¿no? Los protocolos, el aislamiento. Yo lo leí con detenimiento y me parece que el motorcito de la ley es los hogares de día. Sí. O sea, no es un dato más. No, es central. Motorcito donde vos de alguna manera podés observar, canalizar, poder visualizar, digamos, cuáles son las dificultades
para distintas instancias que debería tener una persona mayor para mejorar esa calidad de vida. O sea, lo veo como el punto, el motorcito. Totalmente. Yo tengo muchos contactos, relatos familiares directos o indirectos del rol que tienen los hogares de día, ¿no? Ese adulto que su familia está todo el día trabajando, los chicos en la escuela, y se encuentra con pares, comparte problemática. A veces, yo puedo contar una anécdota, mi mamá no necesitaba ir al almuerzo, pero ella iba porque era el lugar, iba a preparar antes, porque compartían y se divertían y se relacionaban, y todos tenían también sus propias, a veces esos espacios sirven para contener, pero también para generar expectativas, actividades, y la actitud positiva y de acompañamiento garantiza mejor calidad de vida, lógicamente. Sí, a mí me parece que es una responsabilidad social importante haber generado esta norma con ese motorcito. Ahora, también debo decir de que ha quedado un tendal y una situación que no está previsto, en la que nosotros estamos trabajando fuertemente, y lo que me obligó a crear el observatorio, que tiene que ver con las residencias largas. Absolutamente. Digamos, todo ese ámbito privado donde se comercializa, donde nosotros hemos podido detectar y hemos inclusive llevado al pedido de intervención de la justicia, cierre de estos lugares, muchos lugares, justamente porque no garantizaba absolutamente nada, pero cuando digo nada estoy diciendo en materia de salud, descuido, olvido, todo tirado, nadie, entonces quedó afuera eso, y es lo que yo estoy viendo, y que evidentemente vamos a seguir avanzando en esa realidad. Le voy a invitar a Patricia Figueredo que me cuente un poquito. Ella es coordinadora del programa del observatorio, y hemos fijado hace un tiempo, como yo digo, un stand-by en el observatorio, hace aproximadamente un mes y medio, donde vivíamos, o 2 meses, donde enviamos obviamente a la legislatura un informe al gobierno de la provincia con relación a el observatorio y lo que produjo durante 2 años, donde claramente nosotros no vamos a consentir, digamos, acciones que no estén en el marco. O sea, comprendemos la realidad de la pandemia, como lo dijimos, pero hay una realidad que hay que revertirlo, que tiene que ver con que estos lugares tienen que pasar por su proceso a través de la ley provincial, donde establece, digamos, cierto requisito que debe cumplir para poder habilitar estos lugares, la municipalidad, y no funcionar en la total informalidad con los riesgos que implica la pérdida de vida de algunas personas. Sí, se continúa con el trabajo, la Defensoría continúa en el sentido de, digamos, tenemos un listado de hogares que sabemos que están sin habilitar, lo estamos visitando, lo estamos citando a la Defensoría del Pueblo. Bueno, fueron 2 casos, en un caso ya está presentado los papeles en la municipalidad de la ciudad de Posada, y también en el área de la dirección de gerontología. O sea, ellos ya encauzaron sus trámites. Pudimos ver la entrevista la semana pasada donde agradecían el acompañamiento de la Defensoría, y que ellos vivieron la experiencia de decir, bueno, no era tan difícil, porque a veces vemos 2 hojas de requisitos y medio que asusta, ¿no? Pero también nosotros le concientizamos a esos responsables de establecimientos de que es, obviamente, como cualquier, vamos a ser medio frío, pero es como cualquier local comercial. Primero tenés que habilitar por la municipalidad, tener todas las habilitaciones correspondientes, y después podés ejercer el comercio, ¿no? Y más que nada, también un llamamiento a las familias que en el momento en que deba utilizar estos servicios, como bien dijo la diputada, en muchos casos es necesario. ¿Por qué? Porque digamos, evitamos también el abandono dentro del mismo seno familiar, ¿no? O por ahí hay situaciones en las cuales las familias se ven desbordadas porque no están pudiendo resolver el cuidado o el acompañamiento al adulto mayor. Pero hay que cerciorarse de que ese lugar esté habilitado, pedir la habilitación correspondiente. ¿Por qué? Porque eso nos asegura, pero no tanto tampoco, el que se respeten los derechos humanos de las personas que están viviendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que
continuamos con el trabajo. Hay una cosa que queda abierta un poco para la diputada para seguir charlando y ver, ¿no? Me parece que a esa ley le falta una cláusula gatillo o algo transitorio para decir, a ver, todos las actividades que las quieran desarrollar comercialmente las instituciones privadas, por decirlo, deben observar esta ley. O sea, debe garantizar determinadas cuestiones que son buenas porque toma la 27360, pero no obliga. Esto es lo que la preocupación que tengo. Entonces, por ahí me parece que habría que pensar la reformulación o pedir una reforma a esta misma para incorporar una cláusula transitoria, gatillo, llamarle como vos quieras, pero que de alguna manera pueda disparar el uso de esta norma dentro de ese organismo y que nosotros, los organismos de Contralor, podamos de alguna manera decir, a ver, Estado, provincial o municipal, no se está cumpliendo y nosotros venimos a peticionar, porque si yo pienso en la eventualidad, en una hipótesis, doctora, pensando en que tenga que accionar judicialmente contra una institución. De hecho, no lo voy a hacer en la parte privada, indirectamente lo voy a hacer, pero vamos a suponer la hipótesis, ¿cómo hacemos vamos a tener que manejarlo con lógicas de actividad tipo comercial? Porque no podría yo tomar esta ley, poner sobre la mesa y decir, acá no se cumple A, B, C, porque no obliga a las partes, a todas las partes, obliga a los hogares de día y las políticas en general deben estar orientadas a esta nueva ley. Ahora, ¿qué pasa con estos hogares de residencia de larga estadía? ¿Queda? Sí, por ahora queda como... Igual lo que hace la ley es incorporar el anexo, eso seguiría, ¿no? El anexo único que habla de las instituciones geriátricas estaría dentro, pero no está reformado, no hay nada nuevo que pueda... Sí, y lo que al Consejo Asesor lo que pide es el cumplimiento de todas las normas de ese anexo y incorpora en el Consejo Asesor como el organismo que tiene que generar un protocolo de actuación, pero sí, por ahí es lo que falta. Yo digo más, ustedes hablan desde lo municipal, ¿no? Con el observatorio, y tenemos que pensar que la norma es provincial y tiene que abarcar a los 75 municipios, entonces los municipios que no tienen esta medida, esta ley también va a obligar a que los municipios puedan, así como en el caso de niños, la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes, se incorpore un espacio municipal para esto. Sí, creo que eso es auspicioso, ¿no? Sí, eso creo que es muy bueno, porque es el núcleo que tiene el Contralor, es el municipio es el que tiene injerencia directa, y más allá yo creo que hay que avanzar en el futuro, no solo en esto de las habilitaciones, de los presupuestos mínimos, sino también de generar espacios que involucren otras actividades. Es decir, uno, por supuesto que cada uno vivimos nuestra realidad, ¿no? Pero uno mira a otras partes del mundo y los hogares, las residencias, son algo habitual. Acá muchas veces es percibida como el depósito, ¿no? Del abuelo que molesta. Entonces, no, convertir a esos centros en realmente espacios de una vida digna, integrada, protegida, y que tenga otra dinámica. La pandemia, reitero, fue una catástrofe en ese sentido, ¿no? No, pienso plenamente, Anita, que esto es una realidad, es un gran paso, yo no voy a negar esa realidad, estamos poniendo en escena quizás un esquema que va a permitir también este debate, pero también me siento la obligación de decir, me parece que está bien esto, pero que tenemos que también ingresar en ese espacio que hoy de alguna manera no tenemos, lo estamos haciendo a través de exigencia del observatorio, que lo tiene Posada. ¿Y qué pasa con Puerto Rico? ¿Qué pasa con El Dorado? ¿Qué pasa con, no sé, Alem? No sé, esos lugares donde no tienen una defensoría del pueblo que dice, bueno, muchachos, más allá de las normas provinciales, yo indago en las normas, digamos, locales, o sea, las ordenanzas, para ver de qué manera se regula esta actividad. Y hoy se regula por la actividad comercial, común y corriente, como abrir una despensa, con ciertas salvedades, porque pide primero que se habilite desde el punto de vista de la salud, y después se avanza, pero no deja de ser una actividad comercial. Esta es mi preocupación y lo voy a sostener. No deja de ser una actividad lucrativa, con los riesgos que implica. ¿Qué garantía tenemos nosotros de que las personas mayores que van ahí, que necesitan un cuidado, por los motivos que fueran, y
y tengan la salud garantizada. Es complicado. La salud, la vida social, la atención, la contención, la calidad de vida, no un depósito y un lugar donde se los deposita y se los encierra, sino un lugar donde pueden transitar esos últimos años con las mejores condiciones, al punto que esas residencias bien manejadas no tienen que ser concebidas, por ahí uno dice como lugares de encierro en algunos casos, sino al revés. Hay situaciones, y de hecho conozco alguna, donde buscando un buen lugar, la persona sola decide ir, porque se siente contenida, en lugar de estar solo en un departamento. Digo, conozco casos, estoy ahí, comparto, tengo cosas en común, entro, salgo, hago mi vida, pero estoy en un lugar donde hay profesionales, donde hay contención, donde hay controles y donde además socializo con otro par que vive lo mismo. No, por supuesto. Sí, nosotros conocemos casos donde llegamos a esas situaciones donde nos cuentan. Eso sería lo óptimo. En realidad, si nos regimos por la convención, el adulto mayor debería decidir ir a estos lugares, ¿no? Porque la ley dice que la persona mayor decide dónde vivir y con quién vivir. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Bueno, todo un tema, ¿no? Todo un tema, porque hay veces que hay condiciones económicas, sociales, que a veces la familia decide, de salud, que el cuidado que requieren es o muy costoso o muy imposible de controlar también en una casa. El caso de las personas con Alzheimer, que dicho de paso está la ley pero no está reglamentada tampoco. Bueno, ese es otro problema con las leyes, ¿no? A veces tenemos lindas leyes y las reglamentaciones no salen y entonces están ahí en un limbo que están vigentes pero no se aplican. Sí, igual acá en este caso que se crea el Consejo Provincial de Personas Mayores, pero también digamos que se llegue a eso, que se llegue a crear y que verdaderamente empiece a trabajar ese consejo, ¿no? Bueno, ese es todo un tema. Yo en lo personal lo vi como demasiado grande y amplio. Sabemos que a veces eso dificulta, es cierto, están prácticamente todos los organismos. Ojalá pueda realmente acordarse y ser algo ágil que pueda generar esas políticas. Porque si no tampoco vamos a poder, ahí sí que no va a haber ningún tipo de control, porque con la ley anterior, 1941, que fue modificada por esta ley, bueno, Salud Pública era un órgano de contralor de las instituciones donde habitan las personas mayores, ¿no? En este caso, si no se llega a conformar este consejo, nos quedaríamos totalmente, como dice el defensor, sin ningún tipo de control. Sí. Y se otorgan algunas facultades, ¿no?, al Ministerio de Desarrollo Social, a Derechos Humanos, a Salud. Es fundamental que puedan acordar en un solo marco esto, porque si no, esas superposiciones o dispersiones también va a generar dificultades en su implementación. Sí, particionar a veces las obligaciones es bastante complicado, porque son muchos actores con muchas dificultades también desde su lugar de gestión, digamos, y a veces esta responsabilidad compartida, por decirlo, implica una dispersión, como bien lo dice usted, Anita, que genera dificultades a la hora de formalizar un proyecto, un programa o las directrices que están puesta en una norma que se pueda ver reflejada en la realidad. De hecho, las defensorías del pueblo, en el caso de la nuestra, somos muy observadores porque estamos permanentemente trabajando previamente con las normas. O sea, nosotros cuando vamos a un reclamo, ya sea por agua potable, por cloacas, por regularización dominial, tenemos la obligación de conocer la norma que dice con respecto a esa realidad y empezar a decir, bueno, a ver, ¿cómo se ha materializado? Claro, y coincide o no coincide, no coincide, entonces ahí vos empezás a accionar. El punto es que en muchos casos, por ejemplo, cuando tratamos de agua potable, nosotros sabemos perfectamente que la responsabilidad primigenia del incumplimiento de la realidad lo tiene el EPRAC. O sea que nosotros vamos sobre el EPRAC. El EPRE es algo que no existe en la provincia, pero vamos sobre ENSA. Yo voy directamente sobre el Equidad Misiones. Lamentablemente no existe. Sí, de hecho, no me quedó en su momento y lo tuve que hacer contra el gobierno nacional, inclusive contra CAMESA, contra Energía de la Nación, y lo hice. Tuvimos que mitigar una realidad que parecía imposible en el momento de poder darle por lo menos el tiempo para que, como yo digo siempre, los podamos acomodar, adecuar. Nos pasó el agua por arriba, nos pasó el terraplén y teníamos que frenar. Pero cuando estas cosas no están plenamente
visible, es dificultoso. Es dificultoso. Bueno, esperemos que la reglamentación nos ayude a mejorar los vacíos o en todo caso, como decís, propiciar modificaciones. Creo que la institución del día y las actividades que la ley obliga al Estado a generar en ese marco del próximo año sean un espacio también de poner en escena todo esto y que de ahí podamos sacar nuevas propuestas, nuevas ideas que puedan corregir y mejorar, y que por sobre todo trabajemos fuerte por el adulto mayor, que yo la verdad que es algo que sentí como una gran necesidad por distintas cosas que me ha tocado vivir personal o indirectamente, y creo que nuestra sociedad no tiene una mirada clara. Creo que estos años hemos avanzado mucho y muy bien sobre los niños, que son el otro extremo, que también requiere protecciones especiales, y el adulto mayor es el otro. Por supuesto, y creo lo mismo que usted, insisto, es un camino de ida nomás, y todos vamos a transitar. Ojalá pudiéramos llegar a la yarda 80, 90. En las mejores condiciones y valiéndonos solos, pero no siempre es así. Claro, justamente ahí está el punto, ¿no? Así que bueno, sigamos abogando, diputada, para que esto sea una realidad. Le agradezco su tiempo, que haya venido hasta acá, y obviamente esta defensoría va a seguir con la misma tónica de trabajo que la hemos tenido el primer día hasta el 10 de diciembre del 2023. Después es otra historia, pero básicamente hoy con un gran equipo al cual yo agradezco mucho, hemos conformado un equipo de la Defensoría de abogados, de licenciados en trabajo social, de antropólogos, contadores, arquitectos, las veces que sea necesario, y obviamente un equipo de prensa muy importante, porque uno de los eslabones centrales que tiene la Defensoría, en la misma, el artículo 221, inciso 8, es someter a la opinión pública todas las acciones de la Defensoría del Pueblo, y no es un tema menor. Tengo la obligación de contar, de poner sobre la mesa. Está bien. No, gracias por la invitación, y sigamos trabajando a disposición. Habrá que buscar las herramientas para mejorar esto, para fortalecer, y bueno, y que este año podamos encarar un año distinto respecto a esta temática. Muchísimas gracias. Bueno, como siempre digo, gracias Patricia, gracias doctora Carla Livisky, al equipo que no se ve en el fondo, Sergio, Andrea, Sofía, Gonza, el equipo de prensa que me acompaña siempre y que me dice, se equivocó acá, diga esto, no diga. Normalmente digo lo que pienso. Como siempre digo, vecinos, vecinas de la ciudad de Posada, atrévanse a soñar, hacer que sea la Defensoría, e iniciemos un proceso juntos. Tal vez solucionemos el problema. Que tenga buena jornada.